Dos personas han tenido una vida similar. Ambos han pasado un buen tiempo cometiendo fechorías, tanto que una reprensión o un castigo normal no fueron suficientes, y ya llenaron la medida de su maldad, tanto que se les amenazó bajo muerte si volvían a delinquir. Ambos no se corrigieron, y su tendencia a la maldad siguió y prosperó. Ambos fueron sorprendidos por la justicia humana y fueron llevados a prisión, donde escuchan la sentencia de muerte que se les había prometido. Ambos se estremecen bajo esta idea, pero en lugar de aceptar humildemente sus cargos, se tornan desafiantes. A ambos les clavan en una cruz, a la misma distancia del Señor Jesucristo, de quien han escuchado que es el Salvador, el Mesías, el Rey. Ellos alcanzan a leer la inscripción que hay encima de la cruz de Él. Y ambos, en una muestra de maldad, a puertas de la muerte, desafían a ese justo, a que además sea cómplice de ellos. Si es que tiene poder, entonces que nos ayude a bajar. Dice la Biblia, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Ambos son crueles con aquel que no pronuncia ni una sola palabra. Pero en el transcurso de unos minutos, cada uno de los ladrones seguía aprovechando las pocas fuerzas que en su agonía tenían para ofender al Señor. De repente, uno de ellos se voltea para reprender al otro ladrón. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Este hombre por un momento empezó a temer estar al borde de la condenación y acepta que ellos están allí por su maldad, pero que el hombre que está en el centro, objeto de su escarnio, no había hecho nada para merecer esta clase de muerte. Este par de hombres tuvieron la oportunidad que muy pocos tuvieron en su tiempo, y es ver a Cristo colgado en una cruz, visiblemente demacrado, débil, como un guiñapo humano. Pero mire lo que sale de la boca, de las palabras de uno de los ladrones que antes lo injuriaba. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es decir, este hombre no solo acepta que el hombre crucificado allí tiene un reino, sino que tiene la potestad de dejarlo entrar a ese reino. Y en unas palabras sentidas se pone bajo su misericordia, porque este es un ruego: acuérdate de mí. Y en un momento escucha una de las palabras más gloriosas que se encuentran registradas en la Escritura hacia un pecador: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero que usted piense esto.
¿qué pasó con este ladrón? ¿De cuándo acá le vino esa luz, esa claridad en los ojos para ver en ese hombre un rey que tiene la potestad de dejarlo o no entrar al reino de Dios? ¿Qué pasó? Si hasta hace unos momentos no estaba arrepentido, si hasta hace un momento todavía le estaba diciendo al Señor, si realmente es lo que dice ser, bájese y bájenos, sea cómplice de nosotros, escapémonos de la justicia, si es lo que usted dice ser. ¿A qué le atribuiríamos el cambio en este hombre? ¿A que estaba a punto de morir? Amigos, el otro ladrón también estaba a punto de morir. ¿A que estaba cerca al Salvador? Amigos, el otro también estaba cerca al Salvador. ¿Será que fue por su sensibilidad? Hermanos, ambos injuriaban al Salvador desde la cruz. ¿Qué lo ablandó de un momento a otro? ¿A qué le atribuiríamos esa firme resolución y esa humildad que le embargó en un momento para pedir ser tenido como digno de entrar en el reino de los cielos? Y a la vez, queridos hermanos y amigos, ¿qué hace que en una reunión como en la que estamos esta mañana, muchos escuchan la predicación del Evangelio y salgan por esa puerta tal y como entraron y puedan seguir viviendo una vida sin arrepentimiento, sin transformación por el Espíritu? ¿Y por qué otros, bajo la misma predicación del Evangelio, vienen a la vida y creen en Cristo y se arrepienten de sus pecados? ¿Por qué será que ciertas personas solo ven en Cristo un médico, un solucionador de problemas, el que me puede llenar la billetera, tener una familia feliz, ayudarme en mi trabajo y en mis miles de planes temporales? ¿Por qué hay gente que solo puede ver en Cristo eso? ¿Y por qué hay gente que ha podido ver en Cristo el Salvador y el Redentor de sus pecados? ¿Cuál es la diferencia? Hermanos, no podemos responder adecuadamente si le atribuimos la diferencia a la capacidad humana. Alguno puede decir que el hecho que unos crean en Cristo y lo puedan ver como Salvador y otros no, ¿se debe a que uno es más inteligente que otro? ¿Se debe a que somos más sensibles que los demás? Quizás se debe a ciertas inclinaciones que ya teníamos. ¿Es que eres más despierto, más sensible? Si eso afirmas, estás afirmando que hay un tipo de virtud que tú tienes por encima de otros. Pero creo que ni siquiera usted mismo se da crédito así. Usted mismo no pudo llenar las expectativas de sus propios papás pecadores. ¿O sí? Ni siquiera usted ha podido llenar las expectativas de un hombre también pecador. Ni siquiera llenas las expectativas de tu cónyuge. No lo haces. Yo tampoco. ¿Será entonces que fue por algo que hay en nosotros? ¿Que entonces entendimos el Evangelio y pudimos ver en Cristo un Salvador? No, mis hermanos, la diferencia la hizo Dios en su pura gracia, abriéndonos los ojos del entendimiento para que pudiéramos ver en un momento lo que antes no veíamos, así lo tuviéramos frente a nuestra cara. La diferencia la hizo el Señor cuando en su bendita gracia nos llamó con su poder
a la vida nueva, según su propia voluntad. Piense esto. Las tres cosas que vimos el domingo anterior son unas benditas obras de Dios que se han hecho antes de los tiempos. La obra de la elección se hizo antes de la fundación del mundo. La obra de la redención se hizo ya casi 2000 años. La pregunta es, ¿cómo esas bendiciones hechas hace tanto tiempo vienen a ser aplicadas al corazón de los individuos que Dios tiene en sus planes salvadores? ¿Cómo es que esas obras que llevan tiempo, cómo es que el poder y la eficacia de ese sacrificio y la certeza de esa elección vienen a ser parte de la vida del individuo? Bien, la respuesta es la doctrina del llamamiento eficaz o llamamiento irresistible, que dice que en su momento un individuo que ha sido elegido por Dios va a ser llamado a Cristo con todo su poder, sin ninguna resistencia, y él ahora será salvo y lo será eternamente. Déjeme aclararle una cosa. Al menos en los evangelios se nos habla de dos tipos de llamados, Y para nosotros que queremos entender más y más la palabra de Dios, nos es imprescindible entender que cuando la palabra de Dios habla de llamados, esa misma palabra no la usa con el mismo significado. Le quiero hablar de dos tipos de llamados que se diferencian en la Biblia: un llamado general y un llamado eficaz. Hablemos del llamado general. ¿Cuál es el llamado general? Es esa llamado, esa exhortación, esa advertencia que Dios hace a todo ser humano, ¿Y cómo lo llama a Cristo? Lo llama a través del Evangelio. Ese es un llamado general, porque cuando se predica el Evangelio, Dios llama a todo el mundo a que se arrepienta. Es decir, no hay seres que no deban arrepentirse. Todo ser humano, todo hijo de Adán, tiene que proceder al arrepentimiento. Y Dios, que es un Dios lleno de misericordia, no nos puede hacer otra invitación más que esta: vengan a mí y sean salvos, dice el Señor. Vengan con sus pecados, vengan arrepentidos, que en Él hay perdón de pecados. Ese es el llamado que Dios hace de forma general a todos los seres humanos. Esta voluntad de Dios, este llamado, está claramente expresado en la palabra de Dios. Mire, si usted jamás hubiese oído el Evangelio, la Biblia dice que sería condenado, no por el Evangelio, sino porque al menos la creación le provee un tipo de testimonio que lo deja sin excusa. Así que si alguno dice, ¿y qué pasa con esa gente que jamás escucha el Evangelio? Bien, tiene un libro grande que se llama La Creación. Y dice la Biblia, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo por medio de las cosas creadas, de modo que nadie tiene excusa. ¿Ya? Entonces nadie piense, no, es que esos indiecitos que están por allá y no sé qué, ellos van a ser salvos. Porque Dios no puede condenar a alguien que no haya escuchado el Evangelio. Eso es tu pensamiento, la Biblia dice otra cosa. ¿Cómo creerán? Perdón, ¿cómo creerán si no escuchan la predicación? No escucharon, no creyeron, condenados.
Pero hay otra porción de la humanidad que tiene acceso a la Escritura. Y cada vez que se predica el Evangelio, y cada vez que escuchas que el hombre es un ser pecador y que no hay ninguna otra manera en que un ser pecador pueda ser salvo, sino arrepintiéndose de todos sus pecados, viniendo a Cristo con fe, abrazándose a Él por la fe, allí está siendo llamado solemnemente por Dios. Lo que hagas con este llamado, ya eso es tu problema. La Biblia en Juan 10, Juan 10, versículos 7 al 9 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y mire el llamado. Yo soy la puerta, dijo el Señor. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amigo, si no había escuchado este mensaje, hoy lo ha escuchado al menos. El que cree en Cristo es salvo todo aquel que viene a Cristo arrepentido y creyendo, es salvo, será salvo de la condenación, no perecerá jamás. El Señor tomará y lo abrazará en su comunión. El individuo que entra por la puerta que es Cristo, que solo tiene como mediador a Cristo, será salvo. Y el Señor dice: si entra por mí, será una de mis ovejas, y yo seré su pastor. Para siempre, para siempre. ¿A quiénes les dirigió estas palabras el Señor Jesucristo? Escúchese bien: al que por mí entraré. ¿A quién se la dirigió? Al que por mí entraré. ¿Quiere entrar? ¿Quiere entrar? ¿Quiere entrar? Será salvo. El que quiera será salvo. El que quiera tomar del agua de la fuente de la vida será salvo. El que quiera ser salvo, venga a Cristo. Ese es el llamado que el Señor nos hace siempre, y hoy lo has escuchado. Pecador, no importa quién seas, cómo te llames, cuánta edad tengas, si no estás en Cristo, paréntesis, todos nacemos fuera de Cristo. Si no estás en Cristo, serás condenado. Pero ¿por qué perecer con las manos extendidas de Cristo, diciendo: vengan a mí y sean salvos? Pero ¿qué pasa con este llamado externo, con este llamado general? Hermanos, que Dios en su divina sabiduría quiso que este tipo de llamado pueda ser resistido. Es más, si usted ya lleva más de una vez escuchando el Evangelio y no es un hijo de Dios, ¿qué quiere decir? Que usted ha podido escuchar el mensaje y resistirlo. ¿Cómo usted lo resiste? Sí, sacudiendo la cabeza, diciendo: yo no soy tan pecador, eso es para otros, yo no tengo necesidad de ir a Cristo, con mi religión me basta, yo soy un buen niño, un buen esposo, etcétera, etcétera. Y no viniendo a Cristo. Así uno resiste el llamado del Evangelio. Querer seguir en su vida pecaminosa porque le conviene, porque le gustan sus vicios, sus deseos, sus pecados. Eso es resistir a Cristo. Y sabe, si el que cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado por la palabra de Dios. Eso, en otras palabras, quiere decir que si usted hoy llega a morir sin haberse arrepentido y venido a Cristo, usted, la única felicidad que habrá conocido es la que ha tenido en esta tierra. Es el único cielo del que usted tendrá memoria aquí y ahora. Lo que comió y bebió, eso es lo único que tendrá. Una corta vida, mal gastada, para pasar toda una eternidad sin Cristo. Pero si viene a Cristo, Él le salvará.
Pero la doctrina que estamos hablando es algo más profunda y nos habla de un llamamiento eficaz. Esa es la clase de llamado al que me estoy refiriendo esta mañana, y es eficaz, porque a diferencia del llamamiento que estábamos viendo, este es un llamado que el Espíritu Santo hace no solo a los oídos de la gente, es un llamado que el Espíritu Santo hace desde el corazón, a lo profundo del corazón. Allí Dios llama a un individuo y lo atrae a sí mismo. Y a diferencia del otro llamado, el cual usted puede resistir, el objeto del llamamiento eficaz no se puede resistir. Tengo dos ejemplos bíblicos. ¿Te acuerdas del joven rico? El hombre que fue a mostrarle qué tan bueno era al Salvador, al único santo. Yo he hecho todo eso desde mi juventud. Muy bien, vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice la Biblia que él entonces se devolvió triste. ¿Qué hizo con el llamado del Señor cuando le dijo, sígueme? ¿Qué hizo él? Lo resistió. Ahora déjame poner un ejemplo. ¿Te acuerdas de Lázaro? Bien, él estaba en la tumba hace 4 días. Y el Señor se para frente a la tumba y ora a su Padre y dice, Lázaro, ven fuera. ¿Cómo resistió Lázaro eso? No podía, estaba muerto. Y con esas palabras del Señor, como corría la voz, las ondas acústicas a esa tumba, con esas mismas palabras iba un poder que levantó a un hombre muerto hace 4 días. Eso no pasa siempre. Y el hombre sale amarrado todavía con sus lienzos. ¿Qué resistencia puso Lázaro? Ninguna. ¿Te acuerdas? Esas cosas son escritas para que entendamos cómo Dios obra en la salvación. ¿Recuerdas al hombre de la mano seca? Tiene una mano seca, no le sirve, le cuelga de su hombro. Y el Señor le mira y dice, extiende tu mano. ¿Qué dice la Biblia que el hombre hizo? Extendió su mano seca. Con su palabra le envió el poder para hacer lo que no podía antes. Cuando Dios llama eficazmente a un individuo, con su palabra le envía el poder para que pase de la muerte a la vida. Piensa esto. Por eso, muchas personas hoy saldrán de aquí habiendo escuchado el Evangelio con estos oídos. Y Dios tenga misericordia para que muchos hoy sean llamados por el Evangelio y por su Espíritu desde aquí. Y si eso ocurre, ese individuo será hoy salvo y lo será para siempre. Juan 10, 14 dice la Biblia, yo soy el buen pastor, palabras de Cristo, y conozco mis ovejas. O sea que no todos son ovejas, claro que no, conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Cómo? Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida, ¿por quiénes? Por las ovejas. Pero mira, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y mire esta palabra, aquellas también debo traer, a ver si oyen mi voz, las llamaré, quizá escuchen, quizás se resistan, no, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amigos, ¿por qué esa certeza de Cristo? ¿Por qué esa certeza de Cristo? Porque aquí Él estaba hablando de un aspecto del llamado suyo que no se puede resistir. Varias cosas de este breve texto
Uno, el Señor conoce sus ovejas. Algunas personas creen que Dios sí eligió a unas personas para salvación, pero que Él no las conoce. Yo conozco mis ovejas. ¿Cómo las conoce? Como el Padre conoce al Hijo y el Hijo al Padre. Así las conoce, de bien. Lo otro que dice es que solo Él conoce su rebaño. ¿Ves? Él podía ver entre la gente, entre toda la gente que lo escuchaba, Él podía ver quién era uno suyo. ¿Crees que Él predicó en vano? ¿Crees que Él gastó saliva en vano? No, Él sabía que algunos se iban a volver y a irse, pero Él estaba yendo por sus ovejas y las traía de dentro. Por eso encuentras un hombre como el publicano Mateo, dice la Biblia, sentado en su escritorio recogiendo impuestos. El Señor lo mira y le dice: Mateo, sígueme. Y dice la Biblia que él dejó su escritorio y lo siguió. Así llama el Señor. Así llama el Señor cuando llama de forma eficaz. Otro asunto importante que dice aquí, refrendando la doctrina de la expiación limitada, ¿por quién pone su vida Cristo? Dice: yo pongo mi vida por las ovejas, por las ovejas. Él no puso su vida por todos. Pero aquí está un asunto: ¿a quiénes va a ir a buscar y traer? ¿A quiénes llama por nombre? Es obvio, llamará a sus ovejas. ¿Por qué dice que tengo ovejas que no son de este redil? Piensen lo que él estaba haciendo. Aquí tenemos creyentes judíos. ¿Y qué dice el Señor? Yo tengo ovejas también en el redil de los gentiles. Allá debo ir y los debo traer. ¿Y qué certeza tenemos? Que habrá un pastor. Ahora entiende lo que le ocurrió al ladrón en la cruz. Volvamos al relato inicial. Está un hombre con el corazón de un malvado. No sé quién hoy miraría a Cristo. Bueno, hoy lo hacen. Y le dice: acompáñame a pecar. Bájate de la cruz y bájanos y huyamos de aquí, porque ahora seremos los intocables. ¿Qué le pasó a ese hombre que en un momento, en un lapso de tiempo, volvió a mirar al Salvador? Y no vio a un hombre lacerado y sangrando y en debilidad. Pudo ver a un Salvador, pudo ver un manto real, pudo ver una corona en su frente, pudo ver un Salvador que tiene un reino. Y cuando volvió y miró su pecho, dijo: yo no soy digno de estar ni siquiera al lado de este hombre. Cállate, nosotros merecemos morir, pero este hombre, él es el justo. Oh, acuérdate de mí, por favor, cuando estés en tu reino. ¿Quién hizo eso, hermanos? ¿Cómo es que eso se logra? Seguramente ese hombre habrá escuchado unas palabras de Cristo que se clavaron en su alma y pudo ver un rey. Dice tu cartel que eres el rey. Ahora lo creo profundamente, y si tú no me abres en misericordia la puerta del reino, yo pereceré como un pecador aquí. ¿Cómo es que le llegó esa convicción? ¿Cómo es que se vio pecador? ¿Cómo es que pudo ver a Cristo como el Redentor? Hermanos, por la bendita obra del Espíritu Santo, llamándolo eficazmente. Amigos, hermanos, si usted está en Cristo, es bueno que hoy sepa esto. Quizás lo que usted se acuerde fue el momento cuando usted aceptó a Cristo, ¿verdad? Cuando alguien dijo: ¿quiere creer? Usted dijo: quiero creer, y creyó en Cristo. Quizá usted se acuerde de eso, y bendito sea el día que eso pasó. Pero eso fue lo último que pasó. Antes, el Señor lo trajo del corazón, le abrió los ojos del entendimiento,
le dio ojos para ver, oídos para oír, y un corazón que se humilló al Señor. Fruto de eso, usted dijo, creo en el Señor. Cuando usted dijo creo, ahí no empezó la obra de Dios. Eso fue lo último. Él antes le abrió los ojos de su entendimiento. Y usted no sabía porque él del lado no parecía ver lo mismo que usted estaba viendo. ¿Y por qué su hermano, su papá, su mamá, que viven en la misma situación, por qué no razonaron igual? ¿Ahora lo entiende? No fue usted. Usted no es más inteligente que ellos. No lo estoy ofendiendo, pero usted no es más despierto que ellos. Muchos de ustedes vieron pasar la guillotina de la elección por su lado, ¿no? Su hermano a un lado y usted al otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Déjeme concluir con algunas características para que entendamos el llamado eficaz o la gracia irresistible. 1, quiero que entienda que Dios tiene unos elegidos para salvación, los cuales Él solo conoce. Nadie conoce en la tierra, nadie, solo Dios. Pero mientras los elegidos no sean llamados eficazmente, ellos son contados entre los que son condenados. Son tratados así. Déjeme explicarle. Una persona puede decir, tal persona es un elegido, Dios desde siempre lo va a tratar como un elegido. No. Puede ser un elegido de Dios, pero mientras el Señor no lo llame, va a vivir en este mundo como un hijo de ira y de condenación. Yo sé que está dentro del plan, yo sé que va a creer, pero mientras cree, o hasta que crea, por el llamamiento eficaz del Señor, va a permanecer como un hijo de ira. Y aquí, en palabras sencillas, le he destapado el por qué usted y yo evangelizamos. ¿Por qué evangelizamos? ¿Porque sabemos quiénes son los elegidos? No, ¿quién lo sabe? ¿Sabe por qué predicamos? Porque Dios puede tener elegidos donde predicamos. Pero hasta que ellos no crean en Cristo, por la gracia de Dios, serán contados como hijos de ira, como los demás. Así que ha sido también la experiencia de muchos, vivir un tiempo en la carne, en el mundo. Hoy están en Cristo, y entonces sépalo ahora, si está en Cristo es porque era un elegido, pero note cómo sí pudo vivir fuera de Él, bajo la ira y la desaprobación de Dios. Por eso es imperativo que el Señor traiga a los elegidos para que formen parte de ese redil. 2. El llamamiento eficaz incluye varias obras del Espíritu Santo. Cuando hablamos de llamamiento eficaz, estamos hablando que Dios lo primero que hace es darle vida nueva a un individuo, luego le otorga los dones del arrepentimiento y la fe. Piense esto. A usted y a mí nos enseñaron al revés. Nos enseñaron que primero creíamos y producto de eso teníamos vida nueva. Usted dirá, pues, ¿cuál es la diferencia? Eso no es mucho. No, la diferencia es harta. Porque si usted primero creyó y luego tuvo vida nueva, entonces usted tuvo vida nueva por algo que hizo. Pero si Dios primero le dio la vida y luego le proveyó la fe y el arrepentimiento, entonces usted ¿por qué creyó? Por la gracia y la obra previa del Señor. Así que, hermanos, ¿qué ocurre en el tiempo real? Quiero contarle esta historia. Ahí está Pedrito. Entonces, la iglesia creció y quizá haya un Pedrito con nosotros, perdone, pero está Pedrito. Él puede ser un elegido de Dios, pero él nace de padres naturales. ¿Y cómo nace? Como un hijo de ira y condenación.
Yo sé que Pedrito es un elegido, pero llega un momento en su vida donde el plan de Dios se va a hacer eficaz en él. ¿Sabe qué hace Dios? Bien, Dios de alguna manera va a llevar a Pedrito a escuchar el Evangelio. Sea que se lo cuente a alguien, que lo escuche, que lo lea, pero lo va a arrimar al Evangelio. Y cuando lo haga, va a enviar su Espíritu para darle vida. Y cuando le da vida, le da el don de arrepentirse y el don de creer. Y es cuando Pedrito cree en Cristo y es salvo. ¿Ve quién se movió primero? Y mucho antes de eso. Nosotros somos conscientes del último paso, pero Dios ya ha venido obrando antes. ¿Cómo sabemos que este es el orden? Mire Juan 10, 26. Juan 10, 26. Y usted tiene que leer muy bien este texto porque en matemáticas el orden de los factores no altera el producto, pero en la Biblia sí. 10:26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mi pregunta es para usted, ¿por qué ellos no creen? ¿Por qué no creen? Porque no son de sus ovejas. El texto no dice, escuche, ustedes no son de mis ovejas porque no creen. Ustedes no son de mis ovejas porque no creen. Es decir, si creyeran, fueran de mis ovejas. No, el texto no dice eso. El texto dice, ustedes no creen. Y yo sé por qué ustedes no creen. Porque ustedes no son de los míos. ¿Qué es primero? Uno es de Cristo primero y luego cree. ¿Ya entendió? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al no ser de las ovejas por las que Cristo murió, ¿cuál es su producto? No creerán. No, esto no es un alivio para nosotros, ¿sabe? Pero ya sabes por qué algunos nunca creerán en el Evangelio, ¿ya lo sabes? No son de sus ovejas, no lo son. Claro, usted tampoco puede decir, yo soy una oveja, sí, pero tú lo eres en contra de lo que hiciste, de lo que eres. ¿Sabes? Ese tipo de personas se le podrá predicar el Evangelio de aquí hasta que muera. ¿Y sabes qué va a hacer con el último aliento que tenga en sus pulmones? Blasfemar contra Dios y Cristo, como lo hizo este ladrón. Así que no se fíe, amigo. Usted piensa que al final de sus días, con sus últimos alientos, usted puede vivir como quiera en sus pecados, y cuando le queden los últimos 5 segundos, se va a arrepentir. ¿En verdad cree eso? Mire el ladrón en la cruz a ver si se arrepintió, estando al borde de la muerte, en que aprovechó su último aire en los pulmones para ofender a Cristo. A menos que él obre, ni calamidades, ni la cercanía a la muerte, ni nada lo va a convertir, amigo. Nada. Usted pensará, vivió una situación muy tremenda. Mire, imposible que no crea después de que Dios casi le devolvió la vida. Imposible no es. Hay gente que aún y con todo eso tendrá su segunda, tercera y quinta oportunidad para vivir en la carne. Hermanos, a menos que Él tenga misericordia y ablande el corazón, nadie será salvo. El llamamiento eficaz coincide con la predicación del Evangelio. Entiende esto. No siempre que se predica el Evangelio, Dios hace nacer de nuevo a un individuo. Pero cuando quiere hacer nacer de nuevo a un individuo, une la predicación del Evangelio con la obra de su Espíritu. ¿Ya? Otra vez. No siempre que se predica el Evangelio, Dios hace nacer de nuevo a un individuo. Pero cuando quiere hacer nacer de nuevo a un individuo, une la predicación del Evangelio con la operación del Espíritu Santo.
Hermanos, nosotros anunciamos el Evangelio, Dios es soberano para saber si lo acompaña con su poder o no. Pero hermanos, el llamado es eficaz. El llamado es eficaz. Eso quiere decir que a quien Dios llame, Él creerá, será una de sus ovejas, seguirá a Cristo por toda la eternidad. ¿Cómo a veces sabes que Dios no ha llamado a un individuo? Porque hoy creyó y mañana abandonó la fe. No la fe que tenía, la fe que profesaba. Si la hubiera tenido, entonces no hubiese dejado de creer. Yo estoy asombrado, hermanos, en verdad que en tan poco tiempo en el ministerio de esta iglesia Dios haya hecho una distinción tan obvia entre los que son ovejas y los que no lo son. ¿No habías pensado en eso? Como algunos en poco tiempo escucharon el Evangelio y dijeron, por aquí es más rápido. Es la verdad. No busques otra explicación. Sus ovejas oyen su voz. Y hoy es muy obvio quiénes son de Cristo y quiénes no. Hay gente que profesa la fe, la profesa de boca. Quizá hayan teñido su piel de color de oveja, quizá la hayan encrespado para parecer una, pero Dios sabe que hay bajo ese pelo horrible y brusco un corazón de alguien que no sigue a Cristo. Porque si me amáis, ¿qué? Guardaríais mis mandamientos. ¿Tú piensas que balas? No. Todos te escuchamos tu sonido, amigo. Tú puedes tener una apariencia de piedad y negar la eficacia de ella. Tú puedes darnos la mejor cara aquí y Dios sabe que no te gustan los mandamientos de Cristo ni de Dios. Dios sabe que no oras, que no buscas a tu pastor semanalmente. Dios lo sabe. Dios sabe dónde está tu corazón. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Y qué tú quieres? En lo que te enfrascas siempre. Allí está tu tesoro, allí está tu corazón. Vienes aquí, balas un par de horas semanales, el día domingo, y luego vives como lo que realmente eres. ¿No tienes oídos para Cristo? Quizá repetiste una oración, quizá fuiste bautizado, quizá andas en una moralidad aceptable. Eso no prueba que eres una oveja del Señor. Sus ovejas vienen, creen y les siguen y no se apartan de Él. Eso hace una oveja. Si eres una oveja, ¿por qué resistes la palabra de Dios? ¿Por qué te molesta el día del Señor? ¿Por qué no andas con el rebaño de Cristo? ¿Por qué amas más tu trabajo y tus inversiones? ¿Por qué no eres persuadido cuando se te predica? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre justificas tus pecados? ¿Por qué quisieras que Cristo te acompañara en tu proyecto mundano de vida? ¿Por qué? ¿Sabes qué hace una oveja? Sigue al Señor. Pero aquí está la buena nueva del Evangelio. Dios no nos ha mandado a nadie a saber si somos o no elegidos para venir a Cristo. Alguna persona dirá, yo no sé si soy elegido, no sé si Cristo murió por mí, ¿cómo vendré a Cristo?
Mi respuesta para ti esta mañana es esta. Uno viene a Cristo sobre la base que Él es un Salvador y uno es un pecador, no sobre la base de saber si uno es elegido o no. Es decir, tú no vienes a Cristo creyendo que eres un elegido, no. Tú vienes a Cristo creyendo que tú eres un pecador y Cristo un poderoso Salvador. Dios nunca le dijo a alguien, si presientes que eres un elegido, ven a Cristo. No, eres pecador, ven a Cristo para ser salvo. Ven a las misericordias de Cristo. La única base por la que vienes a Cristo es que sabes que Él perdona pecados. Acércate a Cristo. No mires al cielo preguntando, ¿soy yo un elegido? No, acércate como el ladrón se acercó al Salvador. Acércate a Él pidiendo misericordia porque eres un pecador y Él es poderoso para salvar. Y debes saber esto, que al que viene a Cristo, Él no lo echa fuera. Nadie ha venido a Cristo como Salvador y se ha ido como un pecador a la muerte. Él recibe a todo el que viene a Él. Y si lo haces, dale gloria a Dios, porque si lo hiciste solo, por el poder que se operó en ti. Oremos.